Dos Reyes. Capítulo 1. Después de la muerte de Achab rebelóse Moab contra Israel. Y Ochzías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros, y díjoles, Id, y consultad a Baal-Zebub dios de Ecrón, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, Levántate, y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y les dirás, no hay Dios en Israel. ¿Qué vosotros vais a consultar a Baal-Zebub dios de Ecrón? Por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y Elías se fue. Y como los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué pues os habéis vuelto? Y ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, Id, y volveos al rey que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-Zebub dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás de cierto. Entonces él les dijo, ¿qué hábito era el de aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón velloso, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, Elías Tisbita es. Y envió luego a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a él, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y él le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió, y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50, y hablóle, y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende presto. Y respondióle Elías, y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Y volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, hincóse de rodillas delante de Elías, y rogóle, diciendo, varón de Dios, ruégote que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo, y ha consumido los dos primeros capitanes de 50, con sus 50, sea ahora mi vida de valor delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no hayas de él miedo. Y él se levantó, y descendió con él al rey. Y díjole, así ha dicho Jehová, pues que enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No descenderás, por tanto, del lecho en que subiste, antes morirás de cierto. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat rey de Judá, porque Ochzías no tenía hijo. Y lo demás de los hechos de Ochzías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Capítulo 2. Y aconteció que, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y llegáronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos a dos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y paráronse enfrente a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, doblólo, e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo.
Y dijo Eliseo, ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle a recibir, e inclináronse a él hasta la tierra. Y dijéronle, aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a él, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra enferma. Entonces él dijo, traedme una botija nueva, y poned en ella sal. Y trajéronsela. Y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron los muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube. Calvo, sube. Y mirando él atrás, viólos, y maldíjolos en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos 42 muchachos. De allí fue al monte de Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Capítulo 3. Y Joram hijo de Achab comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Mas allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa rey de Moab era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Mas muerto Achab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram, e inspeccionó a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque como yo, así tú, como mi pueblo, así tu pueblo, como mis caballos, así también tus caballos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Idumea. Partieron pues el rey de Israel, y el rey de Judá, y el rey de Idumea, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, faltóles el agua para el ejército, y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová por él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Idumea. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque ha juntado Jehová estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no mirara a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor.
y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Y dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchas acequias. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, y este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, dará también a los moabitas en vuestras manos. Y vosotros heriréis a toda ciudad fortalecida y a toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Idumea, y la tierra fue llena de aguas. Y todos los de Moab, como oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, juntáronse desde todos los que ceñían Talabarte arriba, y pusiéronse en la frontera. Y como se levantaron por la mañana, y lució el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, sangre es esta de espada. Los reyes se han revuelto, y cada uno ha muerto a su compañero. Ahora pues, Moab, a la presa. Mas cuando llegaron al campo de Israel, levantáronse los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, siguieron empero hiriendo todavía a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las heredades fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron sus piedras, porque los honderos la cercaron, y la hirieron. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada, para romper contra el rey de Idumea, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y sacrificóle en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo en Israel, y retiráronse de él, y volviéronse a su tierra. Capítulo 4. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Y él le dijo, ve, y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Entra luego, y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos, y echa en todos los vasos, y en estando uno lleno, ponlo aparte. Y partióse la mujer de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le llegaban los vasos, y ella echaba del aceite. Y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otro vaso. Y él dijo, no hay más vasos. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, y contólo al varón de Dios, el cual dijo, ve, y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quedare. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan, y cuando por allí pasaba, veníase a su casa a comer del pan. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, es varón de Dios santo. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes, y pongamos en ella cama, y mesa, y silla, y candelero, para que cuando viniere a nosotros, se recoja en ella. Y aconteció que un día vino él por allí, y recogióse en aquella cámara, y durmió en ella. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y como él la llamó, pareció ella delante de él. Y dijo él a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Has menester que hable por ti al rey, o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, a este tiempo según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, y parió un hijo a aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Y como el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre, a los segadores.
y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado, y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía, y murióse. Ella entonces subió, y púsolo sobre la cama del varón de Dios, y cerrándole la puerta, salióse. Llamando luego a su marido, díjole, ruégote que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y vuelva. Y él dijo, ¿para qué has de ir a él hoy? No es nueva luna, ni sábado. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar una borrica, y dijo al mozo, guía y anda, y no me hagas detener para que suba, sino cuando yo te lo dijere. Partióse pues, y vino al varón de Dios al monte del Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita, ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla, y dile, ¿tienes paz? ¿Y tu marido, y tu hijo? Y ella dijo, paz. Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies. Y llegóse Giezi para quitarla, mas el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo, que no me burlases? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos, y toma mi bordón en tu mano, y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó, y siguióla. Y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y declaróselo, diciendo, el mozo no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos, y oró a Jehová. Después subió, y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él, y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la casa a una parte y a otra, y después subió, y tendióse sobre él, y el joven estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, y díjole, llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, echóse a sus pies, e inclinóse a tierra, después tomó su hijo, y salióse. Y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una grande olla, y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a coger hierbas, y halló una como parra montés, y cogió de ella una faldada de calabazas silvestres, y volvió, y cortólas en la olla del potaje, porque no sabía lo que era. Echóse después para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces, diciendo, varón de Dios, la muerte en la olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, Traitorina. Y esparcióla en la olla, y dijo, echa de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coman. Y respondió su sirviente, ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Mas él tornó a decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán, y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos, y comieron, y sobróles, conforme a la palabra de Jehová. Capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor, y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria, anda, ve,
y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel, que decían así: luego en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve, y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Parpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse, y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él, y habláronle, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más, diciéndote: lávate, y serás limpio? Él entonces descendió, y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Entonces Naamán dijo: ruégote pues, no se dará a tu siervo una carga de un par de acémilas de aquesta tierra, porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrare en el templo de Rión, y para adorar en él se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rión, si en el templo de Rión me inclino, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: vete en paz. Partióse pues de él, y caminó como el espacio de 1 milla. Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este Siro Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, apeóse del carro para recibirle, y dijo: ¿va bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decir: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraim 2 mancebos de los hijos de los profetas. Ruégote que les des un talento de plata, y sendas mudas de vestidos. Y Naamán dijo: ruégote que tomes 2 talentos. Y él le constriñó, y ató 2 talentos de plata en 2 sacos, y 2 mudas de vestidos, y púsolo a cuestas a 2 de sus criados, que lo llevasen delante de él. Y llegado que hubo a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y guardólo en casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, y púsose delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no fue también mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti, y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: rogámoste que quieras venir con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Fuese pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que derribando uno un árbol,
cayósele el hacha en el agua, y dio voces, diciendo, «Ah, Señor mío, que era emprestada». Y el varón de Dios dijo, «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y echólo allí, e hizo nadar el hierro. Y dijo, «Tómalo». Y él tendió la mano, y tomólo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, «Mira que no pases por tal lugar, porque los siros van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y amonestádole, y guardóse de allí, no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos, díjoles, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Y él dijo, Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho, He aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un grande ejército, los cuales vinieron de noche, y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios, para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Y él le dijo, «No hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo, y dijo, «Ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del mozo, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los siros descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo, «Ruégote que hieras a esta gente con ceguedad». E hiriólos con ceguedad, conforme al dicho de Eliseo. Después les dijo Eliseo, «No es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis». Y guiólos a Samaria. Y así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo, «Jehová, abre los ojos de estos, para que vean». Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y halláronse en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, «¿Herirélos, padre mío?». Y él le respondió, «No los hieras. ¿Herirías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y se vuelvan a sus señores». Entonces les fue aparejada grande comida, y como hubieron comido y bebido, enviólos, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron cuadrillas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto aconteció, que Ben-Hadad rey de Siria juntó todo su ejército, y subió, y puso cerco a Samaria. Y hubo grande hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ella, tanto, que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces, y dijo, «Salva, rey señor mío». Y él dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te tengo de salvar yo? ¿Del alfolí, o del lagar?». Y díjole el rey, «¿Qué tienes?». Y ella respondió, «Esta mujer me dijo, da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues mi hijo, y le comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Y como el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, y pasó así por el muro, y llegó a ver el pueblo. El saco que traía interiormente sobre su carne. Y él dijo, así me haga Dios, y así me añada, si la cabeza de Eliseo hijo de Safat quedare sobre él hoy. Estaba a la sazón Eliseo sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta, e impedidle la entrada, ¿no viene tras él el ruido de los pies de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué tengo de esperar más a Jehová? Capítulo 7. Dijo entonces Eliseo,
Oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y 2 de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, y pasémonos al ejército de los siros, si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Levantáronse pues en el principio de la noche, para irse al campo de los siros, y llegando a las primeras estancias de los siros, no había allí hombre. Porque el Señor había hecho que en el campo de los siros se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, y estrépito de grande ejército, y dijéronse los unos a los otros, he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos, y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campo como se estaba, y habían huido por salvar las vidas. Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entráronse en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, y oro, y vestido, y fueron, y escondiéronlo, y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron, y escondieron. Y dijéronse el uno al otro, no hacemos bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos, y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron, y dieron voces a los guardas de la puerta de la ciudad, y declaráronles, diciendo, nosotros fuimos al campo de los siros, y he aquí que no había allí hombre, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campo como se estaba. Y los porteros dieron voces, y declaráronlo dentro, en el palacio del rey. Y levantóse el rey de noche, y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los siros. Ellos saben que tenemos hambre, y hanse salido de las tiendas y escondídose en el campo, diciendo, cuando hubieren salido de la ciudad, los tomaremos vivos, y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos, y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque ellos también son como toda la multitud de Israel que ha quedado en ella. También ellos son como toda la multitud de Israel que ha perecido emoticono cara guiñando y enviemos, y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey tras el campo de los siros, diciendo, id, y ved. Y ellos fueron, y siguiéronlos hasta el Jordán, y he aquí, todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los siros habían arrojado con la premura. Y volvieron los mensajeros, e hiciéronlo saber al rey. Entonces el pueblo salió, y saquearon el campo de los siros. Y fue vendido un sea de flor de harina por un siclo, y 2 sea de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuya mano él se apoyaba, y atropellóle el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, lo que habló cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 sea de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, aunque Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera hacer eso? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y vínole así, porque el pueblo le atropelló a la entrada, y murió. Capítulo 8. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. Entonces la mujer se levantó, e hizo como el varón de Dios le dijo, y partióse ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y como fueron pasados los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para clamar al rey por su casa, y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, ruégote que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y contándole al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer,
a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le dio un eunuco, diciéndole: hazle volver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de la tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad rey de Siria estaba enfermo, al cual dieron aviso, diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿tengo de sanar de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de todos los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y saliólo a recibir, y llegó, y púsose delante de él, y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: ¿tengo de sanar de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente vivirás. Empero Jehová me ha mostrado que él ha de morir ciertamente. Y el varón de Dios le volvió el rostro afirmadamente, y estúvose así una gran pieza, y lloró el varón de Dios. Entonces díjole Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, y a sus mancebos matarás a cuchillo, y estrellarás a sus niños, y abrirás a sus preñadas. Y Hazael dijo: ¿por qué? ¿Es tu siervo perro, que hará esta gran cosa? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú has de ser rey de Siria. Y él se partió de Eliseo, y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: díjome que seguramente vivirás. El día siguiente tomó un paño basto, y metiólo en agua, y tendiólo sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. En el 5º año de Joram hijo de Achab rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram hijo de Josafat rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Achab, porque una hija de Achab fue su mujer, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso cortar a Judá, por amor de David su siervo, como le había prometido darle lámpara de sus hijos perpetuamente. En su tiempo se rebeló Edom de debajo de la mano de Judá, y pusieron rey sobre sí. Joram por tanto pasó a Seir, y todos sus carros con él, y levantándose de noche hirió a los idumeos, los cuales le habían cercado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus estancias. Sustrájose no obstante Edom debajo la mano de Judá, hasta hoy. Rebelóse además Libna en el mismo tiempo. Lo demás de los hechos de Joram, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ochzías, su hijo. En el año 12 de Joram hijo de Achab rey de Israel, comenzó a reinar Ochzías hijo de Joram rey de Judá. De 22 años era Ochzías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía hija de Omri rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Achab, e hizo lo malo en ojos de Jehová, como la casa de Achab, porque era yerno de la casa de Achab. Y fue a la guerra con Joram hijo de Achab a Ramoth de Galaad, contra Hazael rey de Siria, y los siros hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel, para curarse de las heridas que los siros le hicieron delante de Ramoth, cuando peleó contra Hazael rey de Siria. Y descendió Ochzías hijo de Joram rey de Judá, a visitar a Joram hijo de Achab en Jezreel, porque estaba enfermo. Capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, y díjole: ciñe tus lomos, y toma esta alcuza de aceite en tu mano, y ve a Ramoth de Galaad. Y cuando llegares allá, verás allí a Jehú hijo de Josafat hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos, y mételo en la recámara. Toma luego la alcuza de aceite, y derrámala sobre su cabeza, y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir, y no esperes. Fue pues el mozo del profeta, a Ramoth de Galaad. Y como él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte.
Y Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó, y entróse en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, y díjole, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y herirás la casa de Achb tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Achb, y talaré de Achb todo meante a la pared, así al guardado como al desamparado en Israel. Y yo pondré la casa de Achb como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahía. Y a Jezabel comerán perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta, y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor, y dijéronle, ¿hay paz? ¿Para qué entró a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces tomaron prestamente su ropa, y púsola cada uno debajo de él en un trono alto, y tocaron corneta, y dijeron, Jehú es rey. Así conjuró Jehú hijo de Josafat hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel, por causa de Hazael rey de Siria. Habíase empero vuelto el rey Joram a Jezreel, para curarse de las heridas que los siros le habían hecho, peleando contra Hazael rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad, para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó, y fuese a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También Ochzías rey de Judá había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel, vio la cuadrilla de Jehú, que venía, y dijo, yo veo una cuadrilla. Y Joram dijo, toma uno de a caballo, y envía a reconocerlos, y que les diga, ¿hay paz? Fue pues el de a caballo a reconocerlos, y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete tras mí. El atalaya dio luego aviso, diciendo, el mensajero llegó hasta ellos, y no vuelve. Entonces envió otro de a caballo, el cual llegando a ellos, dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete tras mí. El atalaya volvió a decir, también éste llegó a ellos y no vuelve. Mas el marchar del que viene es como el marchar de Jehú hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce. Y uncido que fue su carro, salió Joram rey de Israel, y Ochzías rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Y en viendo Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volviendo la mano huyó, y dijo a Ochzías, traición, Ochzías. Mas Jehú flechó su arco, e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bicar su capitán, tómalo y échalo a un cabo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Achb su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, que yo he visto ayer las sangres de Nabot, y las sangres de sus hijos, dijo Jehová, y tengo de darte la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómale pues ahora, y échalo en la heredad, conforme a la palabra de Jehová. Y viendo esto Ochzías rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y siguiólo Jehú, diciendo, herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y él huyó a Megido, y murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres, en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram hijo de Achb, comenzó a reinar Ochzías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, y atavió su cabeza, y asomóse a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo,
echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared, y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita, y sepultadla, que es hija de rey. Empero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron, y dijéronselo. Y él dijo, la palabra de Dios es esta, la cual él habló por mano de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Capítulo 10. Y tenía Achab en Samaria 70 hijos, y escribió letras Jehú, y enviólas a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Achab, diciendo, luego en llegando estas letras a vosotros lo que tenéis los hijos de vuestro señor, y los que tenéis carros y gente de a caballo, la ciudad pertrechada, y las armas, mirad cuál es el mejor y el más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Mas ellos tuvieron gran temor, y dijeron, he aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, y el presidente de la ciudad, y los ancianos, y los ayos, enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandares, no elegiremos por rey a ninguno, tú harás lo que bien te pareciere. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos, y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los varones hijos de vuestro señor, y venid mañana a estas horas a mí a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad, que los criaban. Y como las letras llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, y degollaron 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastillos, y enviáronselas a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo, traído han las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor, y lo he muerto, ¿mas quién ha muerto a todos estos? Sabed ahora que de la palabra de Jehová que habló sobre la casa de Achab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Achab en Jezreel, y a todos sus príncipes, y a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, que no le quedó ninguno. Y levantóse de allí, y vino a Samaria, y llegando él en el camino a una casa de esquileo de pastores, halló allí a los hermanos de Ochzías rey de Judá, y díjoles, ¿quién sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ochzías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey, y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, degolláronlos junto al pozo de la casa de esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Partiéndose luego de allí encontróse con Jonadab hijo de Rechab, y después que lo hubo saludado, díjole, ¿es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio su mano. Hízolo luego subir consigo en el carro. Y díjole, ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Pusiéronlo pues en su carro. Y luego que hubo Jehú llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Achab en Samaria, hasta extirparlos, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Elías. Y juntó Jehú todo el pueblo, y díjoles, Achab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, cualquiera que faltare, no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para destruir a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, que no faltó ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de cabo a cabo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestimentas. Y entró Jehú con Jonadab hijo de Rechab en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que por dicha no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová,
sino solos los siervos de Baal. Y como ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres, y díjoles: cualquiera que dejare vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad, y matadlos, que no escape ninguno. Y los hirieron a cuchillo, y dejáronlos tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta la ciudad del templo de Baal. Y sacaron las estatuas de la casa de Baal, y quemáronlas. Y quebraron la estatua de Baal, y derribaron la casa de Baal, e hicieron la necesaria, hasta hoy. Así extinguió Jehú a Baal de Israel. Con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, a saber, de en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Achb conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a talar en Israel, e hiriólos a Hazael en todos los términos de Israel, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, y de Manasés, desde Aroer que está junto al arroyo de Arnón, a Galaad y a Basán. Lo demás de los hechos de Jehú, y todas las cosas que hizo, y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y sepultáronlo en Samaria, y reinó en su lugar Joachz su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria, fue 28 años. Capítulo 11. Y Atalía madre de Ochzías, viendo que su hijo era muerto, levantóse, y destruyó toda la simiente real. Pero tomando Josaba hija del rey Joram, hermana de Ochzías, a Joas hijo de Ochzías, sacólo furtivamente de entre los hijos del rey, que se mataban, y ocultólo de delante de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de las camas, y así no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada, y tomó centuriones, capitanes, y gente de la guardia, y metiólos consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos liga, juramentándolos en la casa de Jehová, y mostróles al hijo del rey. Y mandóles, diciendo: esto es lo que habéis de hacer, la 3ª parte de vosotros, los que entrarán el sábado, tendrán la guardia de la casa del rey, y la otra 3ª parte estará a la puerta del sur, y la otra 3ª parte a la puerta del postigo de los de la guardia. Así guardaréis la casa, para que no se haya nada. Y las 2 partes de vosotros, es a saber, todos los que salen el sábado, tendréis la guarda de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey de todas partes, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare dentro de estos órdenes, sea muerto. Y habéis de estar con el rey cuando saliere, y cuando entrare. Los centuriones, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno los suyos, es a saber, los que habían de entrar el sábado, y los que habían salido el sábado, viniéronse a Joiada el sacerdote. Y el sacerdote dio a los centuriones las picas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en orden, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, púsole la corona y el testimonio, e hiciéronle rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Y oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y como miró, he aquí el rey que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompetas junto al rey, y que todo el pueblo del país hacía alegrías, y que tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en grito: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los centuriones que gobernaban el ejército, y díjoles: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a cuchillo. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Diéronle pues lugar, y como iba el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo alianza entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo.
Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y derribáronlo. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán sacerdote de Baal delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó los centuriones, y capitanes, y los de la guardia, y a todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de los de la guardia a la casa del rey, y sentóse el rey sobre el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra hizo alegrías, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a cuchillo junto a la casa del rey. Era Joas de 7 años cuando comenzó a reinar. Capítulo 12. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joas, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beer-seba. Y Joas hizo lo recto en ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso los altos no se quitaron, que aún sacrificaba y quemaba el pueblo perfumes en los altos. Y Joas dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las santificaciones que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de los que pasan en cuenta, el dinero por las personas, cada cual según su tasa, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad mete en la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallare abertura. Pero el año 23 del rey Joas, no habían aún reparado los sacerdotes las aberturas del templo. Llamando entonces el rey Joas al pontífice Joiada y a los sacerdotes, díjoles: ¿por qué no reparáis las aberturas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las roturas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener cargo de reparar las aberturas del templo. Mas el pontífice Joiada tomó un arca, e hízole en la tapa un agujero, y púsola junto al altar, a la mano derecha como se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta, ponían allí todo el dinero que se metía en la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el notario del rey y el gran sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y guardábanlo. Y daban el dinero suficiente en mano de los que hacían la obra, y de los que tenían el cargo de la casa de Jehová, y ellos lo expendían en pagar los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las aberturas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni salterios, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro vaso de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el delito, y el dinero por los pecados, no se metía en la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael rey de Siria, y peleó contra Gat, y tomóla, y puso Hazael su rostro para subir contra Jerusalén, por lo que tomó Joas rey de Judá todas las ofrendas que había dedicado Josafat, y Joram y Ochzías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová, y en la casa del rey, y enviólo a Hazael rey de Siria, y él se partió de Jerusalén. Lo demás de los hechos de Joas, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y levantáronse sus siervos, y conspiraron en conjuración, y mataron a Joas en la casa de Millo, descendiendo él a Silla, pues Josachar hijo de Simaat, y Josabad hijo de Somer, sus siervos, hiriéronle, y murió. Y sepultáronle con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Capítulo 13. En el año 23 de Joas hijo de Ochzías, rey de Judá, comenzó a reinar Joachas hijo de Jehú sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, y siguió los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y encendióse el furor de Jehová contra Israel, y entrególos en mano de Hazael rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joachas oró a la faz de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron de bajo la mano de los siros, y habitaron los hijos de Israel en sus estancias, como antes.
Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron, y también el bosque permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joachz, sino 50 hombres de a caballo, y 10 carros, y 10.000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como polvo para hollar. Lo demás de los hechos de Joachz, y todo lo que hizo, y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joachz con sus padres, y sepultáronlo en Samaria, y reinó en su lugar Joas su hijo. El año 37 de Joas rey de Judá, comenzó a reinar Joas hijo de Joachz sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Lo demás de los hechos de Joas, y todas las cosas que hizo, y su esfuerzo con que guerreó contra Amasías rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joas con sus padres, y sentóse Jeroboam sobre su trono, y Joas fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió. Y descendió a él Joas rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y díjole Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomóse él entonces un arco y unas saetas. Y dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana de hacia el oriente. Y como él la abrió dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salud de Jehová, y saeta de salud contra Siria, porque herirás a los siros en Apec, hasta consumirlos. Y tornóle a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, díjole, hiere la tierra. Y él hirió 3 veces, y cesó. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo, a herir 5 o 6 veces, herirías a Siria, hasta no quedar ninguno, empero ahora 3 veces herirás a Siria. Y murió Eliseo, y sepultáronlo. Entrado el año vinieron partidas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos un hombre, súbitamente vieron una partida, y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y levantóse sobre sus pies. Hazael pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joachz. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y compadecióse de ellos, y mirólos, por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de sí hasta ahora. Y murió Hazael rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joas hijo de Joachz, y tomó de mano de Ben-Hadad hijo de Hazael, las ciudades que él había tomado de mano de Joachz su padre en guerra. 3 veces lo batió Joas, y restituyó las ciudades a Israel. Capítulo 14. En el año segundo de Joas hijo de Joachz rey de Israel, comenzó a reinar Amasías hijo de Joas rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Joatán, de Jerusalén. Y él hizo lo recto en ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joas su padre. Con todo eso los altos no fueron quitados, que el pueblo aún sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. Y luego que el reino fue confirmado en su mano, hirió a sus siervos, los que habían muerto al rey su padre. Mas no mató a los hijos de los que le mataron, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó, diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Este hirió asimismo 10.000 idumeos en el valle de las Salinas, y tomó a Sela por guerra, y llamóla Jocteel, hasta hoy. Entonces Amasías envió embajadores a Joas, hijo de Joachz hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven, y veámonos de rostro. Y Joas rey de Israel envió a Amasías rey de Judá esta respuesta, el cardillo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las bestias fieras que están en el Líbano, y hollaron el cardillo. Ciertamente has herido a Edom, y tu corazón te ha envanecido, gloríate pues, mas estate en tu casa. ¿Y por qué te entrometerás en un mal, para que caigas tú, y Judá contigo?
Mas Amasías no dio oídos, por lo que subió Joas rey de Israel, y viéronse de rostro él y Amasías rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a sus estancias. Además Joas rey de Israel tomó a Amasías rey de Judá, hijo de Joas hijo de Ochosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Ephraim hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata, y todos los vasos que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y los hijos en rehenes, y volvióse a Samaria. Lo demás de los hechos de Joas que ejecutó, y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joas con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías hijo de Joas rey de Judá, vivió después de la muerte de Joas hijo de Joachas rey de Israel, 15 años. Lo demás de los hechos de Amasías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? E hicieron conspiración contra él en Jerusalén, y él huyó a Lachis, mas enviaron tras él a Lachis, y allá lo mataron. Trajéronlo luego sobre caballos, y sepultáronlo en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, e hiciéronlo rey en lugar de Amasías su padre. Edificó el a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. El año 15 de Amasías hijo de Joas rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam hijo de Joas sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai, profeta que fue de Gateper. Por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había guardado ni desamparado, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam hijo de Joas. Y lo demás de los hechos de Jeroboam, y todas las cosas que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó a Judá en Israel. A Damasco y a Amat, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacharías su hijo. Capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías hijo de Amasías rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Jecolía, de Jerusalén. E hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso los altos no se quitaron, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam hijo del rey tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo de la tierra. Lo demás de los hechos de Azarías, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. En el año 38 de Azarías rey de Judá, reinó Zacharías hijo de Jeroboam sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él se conjuró Sallum hijo de Jabs, y lo hirió en presencia de su pueblo, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Zacharías, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Sallum hijo de Jabs comenzó a reinar en el año 39 de Usía rey de Judá, y reinó el tiempo de 1 mes en Samaria, pues subió Manahem hijo de Gadi, de Tirsa, y vino a Samaria, e hirió a Sallum hijo de Jabs en Samaria, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Sallum, y su conjuración con que conspiró, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces hirió Manahem a Tipsa, y a todos los que estaban en ella, y también sus términos desde Tirsa, e hirióla porque no le habían abierto, y abrió a todas sus preñadas.
En el año 39 de Azarías rey de Judá, reinó Manahem hijo de Gadi sobre Israel 10 años, en Samaria. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó en todo su tiempo de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Phul rey de Asiria a la tierra, y dio Manahem a Phul 1000 talentos de plata porque le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en la tierra. Lo demás de los hechos de Manahem, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manahem con sus padres, y reinó en su lugar Pecaía su hijo. En el año 50 de Azarías rey de Judá, reinó Pecaía hijo de Manahem sobre Israel en Samaria, 2 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra el Peca hijo de Remalías, capitán suyo, e hiriólo en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arip, y con 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Pecaía, y todas las cosas que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías rey de Judá, reinó Peca hijo de Remalías sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca rey de Israel, vino Tiglat-Pileser rey de los asirios, y tomó a Ayón, a Belbet-Maacha, y Janoa, y Sedes, y Ase, y Galaad, y Galilea, y toda la tierra de Neptalí, y transportólos a Asiria. Y Oseas hijo de Ela hizo conjuración contra Peca, hijo de Remalías, e hiriólo, y matólo, y reinó en su lugar, a los 20 años de Jotam hijo de Usía. Lo demás de los hechos de Peca, y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca hijo de Remalías rey de Israel, comenzó a reinar Jotam hijo de Usía rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa hija de Sadoc. Y él hizo lo recto en ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usía. Con todo eso los altos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba aún, y quemaba perfumes en los altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Lo demás de los hechos de Jotam, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín rey de Siria, y a Peca hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Achaz su hijo. Capítulo 16. En el año 17 de Peca hijo de Remalías, comenzó a reinar Achaz hijo de Jotam rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Achaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto en ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las gentes que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó, y quemó perfumes en los altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol umbroso. Entonces Resín rey de Siria, y Peca hijo de Remalías rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra, y cercar a Achaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo Resín rey de Siria restituyó Elat a Siria, y echó a los judíos de Elat, y los siros vinieron a Elat, y habitaron allí hasta hoy. Entonces Achaz envió embajadores a Tiglat-Pileser rey de Asiria, diciendo, Yo soy tu siervo y tu hijo, sube, y defiéndeme de mano del rey de Siria, y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Achaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y atendióle el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y tomóla, y transportó los moradores a Kir, y mató a Resín. Y fue el rey Achaz a encontrar a Tiglat-Pileser rey de Asiria en Damasco, y visto que hubo el rey Achaz el altar que estaba en Damasco, envió a Urías sacerdote el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y Urías el sacerdote edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Achaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías,
entre tanto que el rey Achaz venía de Damasco. Y luego que vino el rey de Damasco, y hubo visto el altar, acercóse el rey a él, y sacrificó en él, y encendió su holocausto, y su presente, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus pacíficos junto al altar. Y el altar de bronce que estaba delante de Jehová, hízolo acercar delante de la frontera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y púsolo al lado del altar hacia el aquilón. Y mandó el rey Achaz al sacerdote Urías, diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y el presente de la tarde, y el holocausto del rey y su presente, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su presente y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre de holocausto, y toda la sangre de sacrificio, y el altar de bronce será mío para preguntar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Achaz le mandó. Y cortó el rey Achaz las cintas de las basas, y quitóles las fuentes. Quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y púsolo sobre el solado de piedra. Asimismo la tienda del sábado que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera del rey, mudólos del templo de Jehová, por causa del rey de Asiria. Lo demás de los hechos de Achaz que puso por obra, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Achaz con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Ezechías su hijo. Capítulo 17. En el año 12 de Achaz rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra éste subió Salmanasar rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y pagábale tributo. Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria partió contra todo el país, y subió contra Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria, y transportó a Israel a Asiria, y púsolos en Hala, y en Abor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel, que hicieron, y como los hijos de Israel paliasen cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes, y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto, y debajo de todo árbol umbroso, y quemasen allí perfumes en todos los altos, a la manera de las gentes que había Jehová traspuesto delante de ellos, e hiciesen cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, pues servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá, por mano de todos los profetas, y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos, y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellas, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciadizos 2 becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse a adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos, y entrególos en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos se hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat, y Jeroboam reempujó a Israel de en pos de Jehová, e hízoles cometer gran pecado.
Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria, hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Aba, y de Amat, y de Separbaim, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria: las gentes que tú traspasaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no saben la costumbre del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en ellos, y he aquí los matan, porque no saben la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten allí, y enséñenles la costumbre del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria, y habitó en Betel, y enseñóles cómo habían de temer a Jehová. Mas cada nación se hizo sus dioses, y pusiéronlos en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, y los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima, los hebeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Separbaim quemaban sus hijos al fuego a Adramelech y a Anamelech, dioses de Separbaim. Y temían a Jehová, e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales había Jehová hecho pacto, y les mandó, diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les sacrificaréis, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis dioses ajenos. Y no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Empero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Capítulo 18. En el tercer año de Oseas hijo de Ela rey de Israel, comenzó a reinar Ezechías hijo de Achaz rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacharías. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los altos, y quebró las imágenes, y taló los bosques, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, y llamóle por nombre Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, después ni antes de él no hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Porque se llegó a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová fue con él, y en todas las cosas a que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus términos, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortalecida. En el cuarto año del rey Ezechías, que era el año séptimo de Oseas hijo de Ela rey de Israel, subió Salmanasar rey de los asirios contra Samaria, y cercóla. Y tomáronla al cabo de judaico a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y Rabsaces les dijo: hame enviado mi señor a ti y a tu señor para decir estas palabras, y no antes a los hombres que están sobre el muro, para comer su estiércol, y beber el agua de sus pies con vosotros. Paróse luego Rabsaces, y clamó a gran voz en judaico, y habló, diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezechías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezechías confiar en Jehová, diciendo: de cierto nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No oigáis Ezechías, porque así dice el rey de Asiria:
haced conmigo paz, y salid a mí, y cada uno comerá de su vid, y de su higuera, y cada uno beberá las aguas de su pozo, hasta que yo venga, y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, y de miel, y viviréis, y no moriréis. No oigáis Ezechías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las gentes ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat, y de Arpad? ¿Dónde el dios de Separvaim, de Ena, y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de las provincias ha librado a su provincia de mi mano, para que libre Jehová de mi mano a Jerusalén? Y el pueblo calló, que no le respondieron palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliasim hijo de Hilcías, que era mayordomo, y Sebna el escriba, y Joá hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezechías, rotos sus vestidos, y recitáronle las palabras de Rabsaces. Capítulo 19. Y como el rey Ezechías lo oyó, rasgó sus vestidos, y cubrióse de saco, y entróse en la casa de Jehová. Y envió a Eliasim el mayordomo, y a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, vestidos de sacos a Isaías profeta hijo de Amós, que le dijesen, así ha dicho Ezechías, este día es día de angustia, y de reprensión, y de blasfemia, porque los hijos han venido hasta la rotura, y la que pare no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, al cual el rey de los asirios su señor ha enviado para injuriar al Dios vivo, y a vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído, por tanto, eleva oración por las reliquias que aún se hallan. Vinieron pues los siervos del rey Ezechías a Isaías. E Isaías les respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volveráse a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga a cuchillo. Y regresando Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo a Libna, porque había oído que se había partido de Lachis. Y oyó decir de Tiraca rey de Etiopía, he aquí he salido para hacerte guerra. Entonces volvió él, y envió embajadores a Ezechías, diciendo, así diréis a Ezechías rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y has tú de escapar? Libráronlas los dioses de las gentes, que mis padres destruyeron, es a saber, Gozán, y Harán, y Resep, y los hijos de Edén que estaban en Talasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arpad, el rey de la ciudad de Separvaim, de Ena, y de Iva? Y tomó Ezechías las letras de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y extendiólas Ezechías delante de Jehová. Y oró Ezechías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las gentes y sus tierras, y que pusieron en el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y así los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te suplico, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías hijo de Amós envió a decir a Ezechías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me rogaste acerca de Sennacherib rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él, Jad menospreciado, Jad escarnecido la virgen hija de Sión, ha movido su cabeza detrás de ti la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y a quién has blasfemado? ¿Y contra quién has hablado alto, y has alzado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has proferido injuria contra el Señor, y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las cumbres de los montes, a las cuestas del Líbano, y cortaré sus altos cedros, sus hayas escogidas, y entraré a la morada de su término, al monte de su Carmel. Yo he cavado y bebido las aguas ajenas, y he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de lugares bloqueados. Nunca has oído que mucho tiempo ha yo lo hice,
y de días antiguos lo he formado? Y ahora lo he hecho venir, y fue para desolación de ciudades fuertes en montones de ruinas. Y sus moradores, cortos de manos, quebrantados y confusos, fueron cual hierba del campo, como legumbre verde, lleno de los tejados, que antes que venga a madurez es seco. Yo he sabido tu asentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, y tu estruendo ha subido a mis oídos, yo por tanto pondré mi anzuelo en tus narices, y mi bocado en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señales hechas. Este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año haréis sementera, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que habrá quedado de la casa de Judá, tornará a echar raíz abajo, y hará fruto arriba. Porque saldrán de Jerusalén reliquias, y los que escaparán, del monte de Sión, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, Jehová dice así del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el camino que vino se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí, y por amor de David mi siervo. Y aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová, e hirió en el campo de los asirios 185,000, y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se partió, y se fue y tornó a Nínive, donde se estuvo. Y aconteció que, estando él adorando en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Saresar sus hijos lo hirieron a cuchillo, y huyéronse a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Capítulo 20. En aquellos días cayó Ezechías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: dispón de tu casa, porque has de morir, y no vivirás. Entonces volvió él su rostro a la pared, y oró a Jehová, y dijo: ruégote, oh Jehová, ruégote hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad de íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezechías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve, y di a Ezechías: príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí, y por amor de David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezechías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados? Y Ezechías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero, que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Achaz, 10 grados atrás. En aquel tiempo Berodach Baladán hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió letras y presentes a Ezechías, porque había oído que Ezechías había caído enfermo. Y Ezechías los oyó, y mostróles toda la casa de las cosas preciosas, plata, oro, y especiería, y preciosos ungüentos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezechías no les mostrase, así en su casa como en todo su señorío. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezechías, y díjole: ¿qué dijeron aquellos varones, y de dónde vinieron a ti? Y Ezechías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezechías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezechías: oye palabra de Jehová: he aquí vienen días, en que todo lo que está en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezechías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado, es buena.
Después dijo, ¿mas no habrá paz y verdad en mis días? Lo demás de los hechos de Ezechías, y todo su vigor, y cómo hizo el estanque, y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezechías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar los altos que Ezechías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque, como había hecho Achb rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo, y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó paísans y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una entalladura del bosque que él había hecho, en la casa de la cual había Jehová dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová por mano de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá en sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere, le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, y el plomo de la casa de Achb, y yo limpiaré a Jerusalén como se limpia una escudilla, que después que la han limpiado, la vuelven sobre su haz. Y desampararé las reliquias de mi heredad, y entregarlas en manos de sus enemigos, y serán para saco y para robo a todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo en mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta henchir a Jerusalén de cabo a cabo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo en ojos de Jehová. Lo demás de los hechos de Manasés, y todas las cosas que hizo, y su pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesalemeth hija de Arus de Jotba. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a las inmundicias a las cuales había servido su padre, y a ellas adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Lo demás de los hechos de Amón, que efectuara, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Idida hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Y a los 18 años del rey Josías, fue que envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de Mesullam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve a Hilcías, sumo sacerdote, dile que recoja el dinero que se ha metido en la casa de Jehová, que han juntado del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las aberturas de la casa, a los carpinteros, a los maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les cuente el dinero cuyo manejo se les confiare,
porque ellos proceden con fidelidad. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán escriba: el libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, y leyólo. Viniendo luego Safán escriba al rey, dio al rey la respuesta, y dijo: tus siervos han juntado el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová. Asimismo Safán escriba declaró al rey, diciendo: Hilcías el sacerdote me ha dado un libro. Y leyólo Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego mandó el rey a Hilcías el sacerdote, y a Ahicam hijo de Safán, y a Achbor hijo de Michaía, y a Safán escriba, y a Asaías siervo del rey, diciendo: Id, y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fue Hilcías el sacerdote, y Ahicam y Achbor y Safán y Asaía, a Hulda profetisa, mujer de Sayum hijo de Tikva hijo de Araas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los que en él moran, a saber, todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí, y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de sus manos, y mi furor se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Capítulo 23. Entonces el rey envió, y juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, y a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal, y para el bosque, y para toda la milicia del cielo, y quemólos fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los camoreos, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna, y a los signos, y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar el bosque fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y quemólo en el torrente de Cedrón, y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los altos donde los sacerdotes quemaban perfumes, desde Gabaa hasta Beer-seba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Empero los sacerdotes de los altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Topet, que está en el valle del hijo de Hinnom, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melech eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Achaz,
que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Asimismo profanó el rey los altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y a Chemos abominación de Moab, y a Milcom abominación de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y taló los bosques, e hinchió el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el alto destruyó, y quemó el alto, y lo tornó en polvo, y puso fuego al bosque. Y volvióse Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y quemólos sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estos negocios. Y después dijo, ¿qué título es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, quitólas también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvióse a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de esta alianza. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías los paísans, adivinos, y terapeos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, y de toda su alma, y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Con todo eso, no se volvió Jehová del ardor de su grande ira, con que se había encendido su enojo contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y abominaré a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre será allí. Lo demás de los hechos de Josías, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necho rey de Egipto subió contra el rey de Asiria al río Eufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le vio, matólo en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y trajeronlo muerto de Megiddo a Jerusalén, y sepultáronlo en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joachas hijo de Josías, y ungiéronle y pusiéronlo por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joachas cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y echólo preso Faraón Necho en Ribla en la provincia de Hamath, reinando él en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata, y 1 de oro. Entonces Faraón Necho puso por rey a Eliasim hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y mudóle el nombre en el de Joacim, y tomó a Joachas, y llevólo a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo preciar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para dar a Faraón Necho. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda hija de Pedaya, de Ruma. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Capítulo 24. En su tiempo subió Nabucodonosor rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim 3 años, volvióse luego, y se rebeló contra él. Jehová empero envió contra él tropas de caldeos, y tropas de siros, y tropas de moabitas, y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen,
conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por dicho de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues hinchió a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Lo demás de los hechos de Joacim, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joachn su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río de Eufrates. De 18 años era Joachn cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue cercada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joachn, rey de Judá, al rey de Babilonia, él, y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus eunucos, y prendiólo el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo transportó a Joachn a Babilonia, y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus eunucos, y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los oficiales y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joachn a Matanías su tío, y mudóle el nombre en el de Sedecías. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Fue pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. Y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y cercóla, y levantaron contra ella ingenios alrededor. Y estuvo la ciudad cercada hasta el 11º año del rey Sedecías. A los 9 del mes prevaleció el hambre en la ciudad, que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue camino de la campiña. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y tomólo en las llanuras de Jericó, habiéndose esparcido de él todo su ejército. Tomado pues el rey, trajéronle al rey de Babilonia a Ribla, y profirieron contra él sentencia. Y degollaron a los hijos de Sedecías en presencia suya, y a Sedecías sacaron los ojos, y atado con cadenas lleváronlo a Babilonia. En el mes 5, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros de Jerusalén alrededor. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían juntado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado del vulgo, transportólo Nabuzaradán, capitán de los de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, para que labrasen las viñas y las tierras. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el metal de ello a Babilonia. Lleváronse también los calderos, y las paletas, y las tenazas, y los cucharones, y todos los vasos de metal con que ministraban. Incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los que de plata, en plata, todo lo llevó el capitán de los de la guardia, las 2 columnas,
un mar, y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No había peso de todos estos vasos. La altura de la una columna era 18 codos y tenía encima un capitel de bronce, y la altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había un enredado y granadas alrededor, todo de bronce, y semejante obra había en la otra columna con el enredado. Tomó entonces el capitán de los de la guardia a Saraías primer sacerdote, y a Soponías segundo sacerdote, y 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un eunuco, el cual era maestre de campo, y 5 varones de los continuos del rey, que se hallaron en la ciudad, y al principal escriba del ejército, que hacía la reseña de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra, que se hallaron en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, y llevólos a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue transportado Judá de sobre su tierra. Y al pueblo que Nabucodonosor rey de Babilonia dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, viniéronse a él en Mizpa, es a saber, Ismael hijo de Natanías, y Joanán hijo de Carea, y Saraía hijo de Tanumet netofatita, y Jaazanías hijo de Maachati, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento, a ellos y a los suyos, y díjoles: No temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra, y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael hijo de Natanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, fuéronse a Egipto por temor de los caldeos. Y aconteció a los 37 años de la transportación de Joachín rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 del mes, que Ibol-Merodach rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, levantó la cabeza de Joachín rey de Judá, sacándolo de la casa de la cárcel, y hablóle bien, y puso su asiento sobre el asiento de los reyes que con él estaban en Babilonia. Y mudóle los vestidos de su prisión, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y fuele diariamente dada su comida de parte del rey de continuo, todos los días de su vida.